te ruego que abras mis ojos. Tenemos que pedir a Dios para ver su gloria, para que Él nos abra nuestros ojos. Tenemos que pedir a Dios que Él nos abra nuestros ojos espirituales, que nos abra el entendimiento, que nos aumenta la fe para poder ver las cosas espirituales, para poder ver la protección de Dios, el cuidado de Dios. En este día yo quiero contarles una historia del Antiguo Testamento. Esa historia, la historia del profeta Eliseo y un siervo, un criado. Esta historia se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Ese es el contexto. No voy a leer todos los versículos, solo quiero leerles o hablarles el resumen de lo que pasó. En ese tiempo, el rey de Siria estaba en guerra con el rey de Israel y hace un plan, con una emboscada para matar israelitas o el ejército de Israel. El profeta Eliseo supo el plan y él le dijo al rey de Israel que ya no fuera en ese camino, que fuera por otro camino. Y así lo hizo el rey de Israel. En lugar de ir en ese camino, porque ahí había una trampa de los enemigos, entonces él iba por otro camino con su ejército. Cuando el rey de Siria, que era el enemigo de Israel, supo que se habían dado cuenta de la trampa, se enfureció tanto y le preguntó a alguno de sus hombres más cercanos cómo es que los israelitas supieron de esa emboscada. Y uno de sus hombres le dijo que el profeta Elías sabía todo lo que estaba pasando. El profeta se daba cuenta de todo. ¿Por qué? Porque Dios era el que revelaba todo al profeta Elías. Ahora, el rey de Siria se enfureció tanto, mandó a capturar al profeta Elías, investigó dónde se quedaba y uno de sus hombres le dijo que el profeta Eliseo se quedaba en una ciudad que se llamaba Dotán. Organizó un ejército con carros, con caballos y lo envió allá para traer al profeta de Dios. Llegaron de noche, rodearon toda la ciudad. Al siguiente día, se levanta el siervo de Eliseo. Sale afuera. Lo primero que vio eran los enemigos, los soldados, el ejército de Siria. Y él tuvo temor, tuvo miedo. Y fue, le dijo al profeta Eliseo, le dice, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le dijo, no tengas temor de ellos. Él le dijo, no tengas miedo, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo anima a su siervo y fue en oración delante de Dios. Te ruego que abra sus ojos. Es bien importante esta parte. Eliseo comenzó a orar, pero no oró por él mismo, como muchas veces nosotros lo hacemos. Todo se trata de nosotros. Señor, dame a mí, protégeme a mí, dame victoria o cuídame y yo. El profeta no oró por él mismo. Tampoco él oró por la protección de Israel. Aunque Israel necesitaba protección, tampoco oró por sus enemigos para que Dios los matara con fuego, con azufre, que lo desapareciera. Tampoco él oró por eso. Él
profeta no oró para que Dios destruyera a sus enemigos. El profeta oró por su siervo. ¿Sabe por qué oró por su siervo? Porque su siervo no veía lo que Dios estaba haciendo. Y mira, se lo voy a leer aquí, versículo 17. Dice así: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Elías. Antes de la oración de Eliseo, antes de que Eliseo orara a Dios para que Dios abriera los ojos de su siervo, el siervo no podía ver que Dios había mandado un ejército celestial con carros de fuego y era más poderoso que los soldados, que el ejército de Siria. A veces es necesario orar por un familiar que no está viendo lo que nosotros estamos viendo. A veces es necesario orar por un líder de la iglesia, por un familiar que no está viendo lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Y es necesario hacer esa misma oración por alguien, por un hermano, por una hermana, por un líder de la iglesia. Señor, Jehová de los ejércitos, abre sus ojos para que vea lo que tú estás haciendo. O probablemente necesitamos orar por nosotros mismos, creyentes, cristianos, seguidores de Cristo. Quizás no estamos viendo lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. A veces vemos los problemas. Quizás no es un ejército como en el tiempo de Eliseo, pero quizás son problemas de finanzas, quizás es un problema familiar, quizás es un problema en el trabajo, quizás es un accidente, ha perdido un carro. Y en lugar de concentrarse en lo que haya pasado, ¿por qué no decimos, Señor, qué tratas de enseñarme a esas pruebas que estoy pasando? Abre mis ojos, Señor. Espero que esta devoción llegue a tu vida. Espero que tú puedas orar como Elías. Señor Jehová, abra sus ojos para que vean. Hermanos, hay que orar para que Dios aumente nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te animo hoy que juntos oramos para que Dios abra nuestros ojos espirituales. Déjame terminar con una oración. Padre, te pido, Señor, por estas personas que están viendo este video, y te pido por aquellos que no ven tu gloria, que no ven lo que tú estás haciendo, esa protección celestial que tú has enviado para protegerlos. Quizás mucha gente no están viendo tu milagro alrededor de ellos. Abra sus ojos. Esto ha sido mi oración hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.